Queridos hermanos, damos gracias a Dios de estar con ustedes en esta noche. Tenemos estudio bíblico y culto de oración. Saludos a los que abrieron la puerta. Yo les puse ahí, abrieron la puerta, pues empezando, estaban ahí. Les saludo. Que Dios les bendiga mucho, mis queridos hermanos. Un gozo tener hermanos tan fieles como ustedes. Esta noche, bueno, pues vamos a comenzar otra de las epístolas carcelarias de Pablo. La que se supone que sigue en curso es Colosenses. Estuve leyendo diccionario bíblico y estudiando por aquí y por allá. Y había Efesios o Colosenses, pero Colosenses es el primero. Aunque después que terminemos un poquito más adelante, vamos a ver el paralelismo que hay entre Colosenses y Efesios. Es indiscutible que las dos son escritas por el apóstol Pablo. Así que hemos estado dando las epístolas carcelarias de Pablo, es decir, las 4 epístolas que se escriben en la prisión. Hay 2 criterios, se ha dicho, de que podía ser la prisión en Cesarea, pero esa prisión no tenía tantas relaciones y tantas amistades como tuvo, y además la prisión, todo parece indicar eso del pretorio, embajador en cadena, hay una serie de los de la casa de César, hay una serie de cosas que se dicen que se refieren más bien a Roma. Todos están de acuerdo de que esa prisión fue en Roma, así que sería la segunda prisión de Pablo. La primera en Cesarea fue transitoria hasta aquí, ahora que estamos en Roma, siguiendo la pista Hechos capítulo 28, al final del capítulo, donde dice que Pablo estuvo 2 años enteros predicando allí y recibiendo. Ahora, una de las cosas que vimos Filipenses, que Filipenses es la carta más amistosa, cariñosa del apóstol Pablo. No trata problemas doctrinales, la carta más bien es una carta de amistad, de gozo. Filipos fue la iglesia que se formó allí donde él estuvo preso. Recuérdense, de Troas pasó a Macedonia, llegaron a lo que era Europa, y ya el evangelio ahí pues creció en un mundo diferente y Pablo tuvo que sufrir la prisión. Ahí empieza entonces una etapa diferente, empieza una etapa más hacia el oeste. El evangelio viene más hacia acá, hacia el imperio greco-romano, y eso fue bueno porque allá estaba cancelándose el mundo antiguo. Es decir, faltaban pocos años para que Tito y Vespasiano con sus huestes romanas llegaran a Jerusalén, lo destruyeran todo, destruyeran el templo, persiguieran a los judíos, y esto iba a pasar. El Señor preparó este escenario y trajo el evangelio hacia el oeste para preservar el evangelio y el cristianismo de aquello que iba a pasar allá en el mundo judío. Entonces, acá ya hablamos de Filipenses el otro día, bellísima carta donde hay hermosos temas y hermosos versículos inolvidables, como Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y como Filipenses 4:19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, o 2:20, que dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Señor Jesucristo. Así que ahora estamos para ver la epístola a los Colosenses. La primera cosa que tenemos que hacer es leer un versículo y después orar. ¿Está bien? Yo les leo un versículo y después oramos. Le voy a leer uno del capítulo 3, muy conocido de ustedes. Dice el 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El otro día prediqué de esto en la iglesia. Hoy tenemos la bendición de que Mina nos bajó un
un estudio del principio de Colosenses con un poco de caricaturas. Lo vamos a usar ahora. Primero debe darle algunos datos que tienen que ver con la historia. Pablo no había predicado nunca en Colosas. Vamos a empezar por ahí, que aunque esta epístola del apóstol San Pablo, los colosenses, él no había estado allí, pero Epafras, que es Epafrodito, una contracción de la palabra, era un compañero de Pablo, era de allí, andaba con Pablo, parece que, bueno, lleno del Espíritu Santo, con el conocimiento de Dios que le dio de andar con Pablo. Allá creó una misión, como nosotros los pastores teníamos hermanos que donde ellos vivían, donde tenían la familia, creaban misiones que iban a decir que eran hijas de la iglesia local, de donde salieron, pero no eran creadas por el mismo pastor. A veces la abrían otros hermanos. Bueno, así fue Colosas. En Colosas vivía Epafrodito, era uno de estos compañeros de Pablo, y vamos a ver un poquito más adelante cómo Pablo habla de él. Empieza la epístola con una batalla que él siempre tenía que ganar. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a veces las cartas las dirigía con él y otro, a veces con Sóstenes, en fin. Por la voluntad de Dios, pues Pablo tuvo oposición. Recuérdense que por años en su vida él fue un perseguidor de los cristianos. Recuérdense que eso le buscó muchos enemigos. Es muy difícil perdonar a las personas que han dañado a nuestra familia. Y no es que uno no sea cristiano, es que es difícil para cualquiera. Yo estoy pensando en todas estas situaciones que se dieron recientemente en Cuba, las personas que les golpearon a sus padres, a sus hijos, que mataron a algunos. No es fácil, esas son cosas que quedan, rencores ocultos, situaciones graves que bueno, el Señor puede poner el amor y perdón, pero no es fácil, se lo digo de verdad, los que pasamos lo mal, los que fuimos discriminados, perseguidos, en fin, uno tiene que luchar con el ego, con el yo, y mirar a Jesús y oír, si no perdonar, cuando estéis orando perdonar, porque si no perdonar a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco perdonará vuestras ofensas. No es tan fácil. Así que Pablo tuvo oposición en su vida. Sí, el perseguidor ese no puede ser un apóstol. Bueno, el Señor lo llamó a eso. Y su prueba era las palabras de Jesús, la elección de Jesús, que se lo dijo también a Ananías y que muchas veces lo proclamó de que él era el maestro para los gentiles. Así que él escribe esta carta a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas con una, vamos a decir, un eslogan que él ponía: gracia y paz. Otras veces decía gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Escuchen esto, mis queridos hermanos cristianos, evangélicos. Nosotros no podemos desalojar a Dios. Dios es nuestro Padre y Jesucristo es el Señor Jesús. Se lo digo porque por ahí andan muchos denominaciones evangélicas que no mencionan a Dios. Es más, cuando oran a Jesús. Cuando Jesús dijo: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Después le dijo a los discípulos: porque el Padre mismo os ama. Al Padre en el nombre de Jesús. Esa fue la oración modelo. Así fue como Jesús enseñó. Así que yo creo en Jesús. Que el Padre es el Padre nuestro y Él nos ama. Así que Él siempre lo dijo. Dijo: al Dios y Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Así que recuérdense eso, y cuando ustedes estén en vuestras oraciones, no oren al Espíritu Santo, ni oren a Jesucristo, oren al Padre, en el nombre de Jesucristo, para que el poder del Espíritu se manifieste en vuestras vidas y en la iglesia. Esa es la Trinidad en acción. El Padre nos creó y merece la honra. El Hijo nos salvó y es el sello de la carta. En el nombre de Él es que podemos hablar con el Padre. Él es el puente. Y el Espíritu Santo es el poder de la iglesia. Así que no pierdan la visión trinitaria
de cómo Dios ha usado toda la Trinidad para traernos hasta aquí hoy. Así que eso tienen que tenerlo presente. Pablo pide a Dios le conceda sabiduría espiritual. Esto es importantísimo en este mundo presente. Nosotros no podemos olvidarnos de quiénes somos. No podemos perder nuestra identidad, mis queridos hermanos. No somos timoratos que estamos cuidándonos para no morirnos. Nosotros creemos en la eternidad. Y en el tiempo remoto, los cristianos pagaban con su vida el seguir a Jesucristo. No puede ser que la pandemia paralice a la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Así que, por favor, es preferible morir con dignidad que vivir sin ella. No sé ni quién fue quien dijo eso. Después alguien que se me acerca y dice, pastor, esa frase la dijo fulanito. Yo nada más que me la aprendí. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre. Vuelvo de nuevo. A Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe. Fíjense, ahora va a mencionar 3 cosas. Voy a ponerle el muñequito. Para que vean qué bonito y qué bien viene. Espérate. Todavía. Qué bien viene. Espérate. En el propósito. Bueno, sigo dando hasta que mira me dé la clearance. Dice, Ya. orando oído de vuestra fe, del amor que tenéis a todos los santos y de la esperanza que está guardada en los cielos. 3 cosas importantes. El amor a Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús, el amor a los santos y la esperanza de gloria guardada en los cielos. Allá voy con el muñequito. La carta de Pablo a los Colosenses fue escrita durante una de las muchas prisiones de Pablo por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Ahí paramos ahí para seguir entonces. Tenemos entonces 3 proposiciones. 3. Fe en Cristo Jesús. Amor a los santos. Así que la fe es hacia arriba. El amor es hacia abajo. Y la esperanza es hacia el futuro. El futuro es la esperanza la que lo guarda. Si usted no tiene esperanza, su futuro no va a estar feliz. Si usted no tiene amor, sus relaciones con sus hermanos va a ser 0. Y si usted no tiene fe, usted no va a poderse comunicar con el Padre como Padre suyo. Así que dice aquí, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. La carta está dirigida a un grupo de personas que Pablo nunca había conocido, que formaban una comunidad de iglesias que él no inició. Esta iglesia en Colosas fue iniciada por un colaborador de Pablo llamado Epafras, quien era de esa ciudad. Epafras había visitado a Pablo en prisión recientemente y le informó acerca de lo bien que estaban los colosenses en general, pero también le mencionó algunas de las presiones culturales que los tentaban a darle la espalda a Jesús. Bien, vamos a parar ahí un momentico para poder seguir aquí con la lectura. Dice Pablo que ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad como la habéis aprendido de Epafras, versículo 7. Así que lo que está diciendo el muñequito es lo que está diciendo aquí, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entiendan esto, no había un seminario en ningún lugar. Quien andaba preparando obreros y ministros era Pablo. Epafrodito era uno de ellos. No es que él fue y que lo visitó y que lo vio solamente, sino que andaba con él, era del grupo. Había un grupo ya de misioneros que andaban predicando con Pablo, sirviendo a las almas, abriendo obra, en fin. Había un movimiento misionero evangelístico. Y dice que Epafras le declaró a él el amor en el espíritu que los colosenses tenían. Él no los conoce, pero él conoce de ellos a través de que era el ministro que estaba trabajando con ellos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a seguir hasta ahí. A ver. Así que Pablo escribió esta carta para animar a los colosenses a que aborden los asuntos que Epafras expuso y para retarlos a una mayor devoción a Jesús. El diseño de la carta y su flujo de pensamiento son ahora va a muy dividir fáciles la de seguir. carta completa. El movimiento inicial se enfoca en Jesús como el Mesías Capítulo 1. exaltado. Luego, Pablo continúa mostrando cómo su sufrimiento en la prisión Final. es en dedicación a Jesús exaltado. El Y capítulo después
aborda las presiones que Capítulo están 2. tentando a los colosenses para darle la espalda a Jesús. Después de esto, él explora la nueva manera de vivir que la resurrección de Jesús ha abierto para ellos. Así que la carta abre con 2 oraciones. Pablo primero agradece a Dios porque Epafras le comunicó que los colosenses han sido completamente fieles a Jesús, mostrando su amor por Dios y por su prójimo. Todo por la esperanza que tienen en la nueva creación que Jesús tiene preparada para ellos. Y continúa orando para Así que entiendan estos 3 puntos importantes que los colosenses tenían, que Pablo los reconoce y Pablo los proclama. Así que a partir de eso, pues él empieza a orar por ellos y pide esto. Miren esto, porque esto es importante, quizás ustedes no se dan cuenta, pero bueno, lo dice ahí. Por lo cual también nosotros desde el día que lo vimos, versículo 9, no cesamos de orar por vosotros. Cuando usted ora por alguien, ¿por qué ora? Vaya alguien te dice, oye, ora porque me duele una rodilla. Y usted ora, Señor, bendice a Juanito para que se le resuelva el problema de su rodilla en nombre de su amén. No, aproveche la oportunidad de orar para que Juanito sea lleno del conocimiento de Dios, porque él necesita servir al Señor. Y para servirlo necesita tener sabiduría, conocimiento bíblico, poder espiritual, entusiasmo, deseo de servir. Hay una serie de cosas que son espirituales. No podemos ceñirnos al dolor de espalda, a las cosas materiales y a las enfermedades, como si fueran el centro del punto más importante de nuestras oraciones. No, no, no. Nosotros tenemos que mirar que lo temporal de todas maneras se va a afectar, pero lo espiritual va a llegar siglos adelante si es que Cristo no viene antes. Mire, crezcan en sabiduría y entendimiento acerca de Jesús. Y luego Pablo colocó un poema aquí para ayudar a los colosenses y a nosotros a... Ahora van a ver cómo se divide este capítulo primero, pero fíjense lo que él pide. Él pide, oramos para que no cesamos de orar por vosotros, de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Supóngase que hay un hermano X, que tiene un dolor de garganta. Y dice, oh, sí, ok, ora por mi garganta, que el médico dice que tengo que hacer gárgara y que tengo un problema en la garganta, tengo un nódulo, Pero resulta que ese hermano era un cantante en el coro, dejó de cantar, de servir al Señor. Entonces, bueno, quizás usted tenga palabra del Señor para decirle, bueno, sí, mira, vamos a orar por tu garganta, pero vamos a orar por tu garganta para que se ponga bien y para que la pongas al servicio del Señor, porque el Señor te va a dar un instrumento, va a poner su gloria en ti, y lo que es bueno, la perfecta sería que tú dijeras, Señor, si tú me das de nuevo la garganta y la voz, yo voy a consagrarla a ti como antes lo hacía. Porque cuando uno deja de servir al Señor, no es que se va a enfermar por dejar de servir al Señor, pero es que es el sentir de la vida aquí en este mundo. ¿Cuál es el sentir de la vida en este mundo? No es disfrutar del mundo, porque la apariencia del mundo se pasa, dice Pablo. ¿Qué hacemos aquí? Todo el tiempo que estemos aquí, se supone que somos un instrumento de la gloria de Dios. Estamos tratando de ganar a nuevas personas para Jesucristo y para que vayan al cielo junto con nosotros. No podemos ser tan egoístas de quedarnos callados. Así que inteligencia espiritual para que andéis, eso es importante, no sé si está ahí, pero se lo voy a decir, versículo 10, porque he predicado sobre esto. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Se recuerdan de que Pablo hablaba con divisiones? Mire, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 10, tienen 4 puntos. Andar como es digno del Señor, agradarle en todo al Señor, llevar fruto para el Señor y crecer en el conocimiento del Señor. 4 puntos importantes que están en el versículo 10. Después lo lee, escudriñalo, medítelo, pídale al Señor que se lo dé y usted verá que el Señor le va a bendecir. Ahora vamos a ver lo que él le llama un poema. Es ese pasaje maravilloso que está desde los versículos 15 en adelante. Pero bueno, déjame terminar de leerle. Posiblemente sean más de 4. Así que andéis como es digno, agradarle en todo, llevar fruto, crecer en el conocimiento,
fortalecidos con todo poder, es decir, el poder del Espíritu, con gozo, así que paciencia y longanimidad para servir a un Señor que nos da una herencia en los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. Oigan bien esto, no es que nos va a trasladar, no es que nos va a trasladar al reino de su amado Hijo, sino que ya nos trasladó. Si estamos en la iglesia de Jesucristo, ya está en la parte del reino visible de Cristo en esta tierra. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Bueno, tendrías que acordarte de cuando tú eres pecador, cuando tú andabas pecando, cuando andabas acabando con la quinta y con los mancos, cuando andabas lejos de Dios. Porque tienes que tener memoria, tienes que recordarte de dónde el Señor te rescató. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en este caso en la iglesia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que si usted pone una cosa así arriba de la otra, después del 10 al 14, va a tener una tremendísima consecuencia de su vida cristiana. Ahora vamos a ver el pasaje que habla, como él le llama, un poema con dos puntos principales. Y vamos a decir que este poema habla de la grandeza de Jesucristo y de la reconciliación de Cristo. Vamos a ver. Exactamente eso. Este es el centro del capítulo 1, un poema que se trata sobre el Mesías crucificado y exaltado. Oigan. Tiene 2 versos paralelos y está lleno del lenguaje y las figuras de los libros de Génesis, Éxodo, Salmos y Proverbios. El primer verso explora cómo Jesús es la verdadera imagen de Dios. En él, todo el carácter y el propósito de Dios están encarnados en un ser humano. Él es el primogénito, una frase del Antiguo Testamento que expresa la estatura real de Jesús sobre toda la creación. Él comparte su identidad misma con el único Dios verdadero y creador, y a través de él toda la realidad ha sido creada. Bien, vamos a parar un momentico. Fíjense que dice que él es la imagen del Dios invisible. Una imagen es visible, del Dios invisible es invisible. O sea que el Dios Espíritu tiene una imagen, y la imagen del Dios Espíritu no es la imagen inventada por los seres humanos, sino es Cristo. Cristo es Él. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y habla de lo que era el primogénito. El primogénito era el que tenía el primado. El primogénito era del rey, era el que iba a recibir su corona o lo iba a sustituir en el reino. El primogénito tenía la bendición del padre. Recuérdense de Esaú y de Jacob. Cuando Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas y después quería que se la devolviera a Jacob, pero Jacob amaba la primogenitura porque sabía los privilegios del primogénito, y Esaú pues no lo aceptó, y bueno, hubo todo ese problema entre ellos, que Esaú le juró la muerte. Ahora dice, escuchen esto, allí dice primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas. Aunque este no es un tratado doctrinal, esto es doctrina. Versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de él y para él. Y ahora hablan de la eternidad de Cristo. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Así que cuando dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el principio ya el verbo era. Aquí tienen el pasaje paralelo. Él es antes de todas las cosas. Quiere decir que estaba con Dios en la creación. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Entonces lo que está diciendo es que primer punto es la creación de los cielos y de la tierra. Pero él ahora va a hablar de la segunda creación, y escúchenlo. Poderes y autoridades, espirituales y humanas. Es en Jesús el Mesías que descubrimos al mismísimo autor y rey de la creación. Amén. Así que en el segundo verso descubrimos que Él es también el que está produciendo una nueva creación. Él es la cabeza de un nuevo cuerpo.
lo que se refiere al pueblo de Jesús, la nueva humanidad de la cual su resurrección misma es un prototipo. En él mora la presencia gloriosa de Dios manifestada en el templo. Así que es a través de la muerte y resurrección de Jesús que Dios ha reconciliado consigo mismo a la humanidad, a todos los poderes espirituales, a toda la creación. Este es un poema asombroso y Pablo continuará refiriéndose a él en el desarrollo de la carta. Así que miren los dos puntos de la creación. Uno, la creación de todas las cosas hechas. Ahí a partir del versículo 17, del versículo 15, pero después, cuando a partir del 20 habla de la reconciliación, y consigo todas las cosas, las que están en la tierra con las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora a partir de la cruz, vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentar los santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Así que, con su muerte en la cruz, crea la segunda creación, que en este caso es el cuerpo de Cristo en la tierra, la iglesia. La iglesia, la primera fue una creación, la creación material y de los astros, de los ángeles y todo. Y ahora es la creación del pueblo eterno de Dios, que es Jesucristo. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentar a los santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. No nos ha creado para ir a la iglesia el domingo en la mañana. No nos ha creado para que de vez en cuando, si nos ponen contra la pared, digamos, sí, yo creo en Cristo. Nos ha creado para que creamos, para que sigamos creando a otros. Esa es la función de la iglesia. Somos parte de su segunda creación. En la primera no tomamos parte, pero ahora estamos creando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En eso sí tenemos participación. Dice, del cual habéis oído, versículo 23, que se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo por lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora vamos a ver, como dice él, el apóstol sufriente de los versículos 24, cómo él se goza del sufrimiento. Hermano, nosotros a veces estamos llenos de dolanas, pero también tenemos dolanas por dentro, porque si pudiéramos, bueno, si tuviéramos sencillamente un cuerpo lleno de dolores, pero que yo pudiera tener el valor de Pablo de cantar en medio de mi sufrimiento y poderme pasar por encima de los problemas y tener entereza para enfrentarlos con gozo y con esperanza. Pero si me vuelvo una mundiga, ay no, porque me va a pasar, no, porque me va a pasar. Entonces, ¿dónde está mi fe? Me lo pudieron decir, la gente me lo pudieron decir. ¿Dónde está tu fe? Si le haces caso a todo el que no quiere que tú sirvas a Cristo, pues no lo vas a servir. Vamos a ver lo que dice sobre el apóstol sufriente. Así que primero nos muestra cómo la verdad de este poema transforma su propia experiencia de sufrir en prisión. Él está siendo castigado por anunciar al mundo griego y romano que Jesús es el Señor y el Rey resucitado. Amén. Así que su sufrimiento, piensa él, no es una señal de derrota. En realidad es su manera de participar en el mismísimo sufrimiento de Jesús, realizado como un acto de amor. Bien, vamos a tratar de trasladarnos. En el siglo I, cuando cogían a los cristianos presos, vamos a pensar en Nerón o en cualquiera de esos, los césares eran sinvergüenzones, ¿saben? No solamente hacían sufrir a los cristianos, sino también los ponían en una situación terrible. Traían a sus hijos, los ponían delante de ellos, el verdugo levantaba la espada y ahí venía, era una aflicción no solamente física. ¿Quién es el Señor? Nos dicen ahí, el Señor es Jesús, el Señor, dice Pablo. Pero ellos decían, no, César es el Señor, César. Tenías que decir lo que ellos querían o si no te mataban. Los cristianos decían, Jesús es el Señor, pero primero mataban a su familia y los mataban a ellos. Así que tenían que despedirse de su familia. Nos vemos en el cielo, sean fieles, canten, Jesucristo es el Señor. Y yo no sé, yo tendría que quitar la mirada hasta esperar que me mataran a mí. Pero los cristianos
pudieron pasar eso. Siguieron adelante. El cristianismo no se terminó. Los Césares se murieron. Los leones del circo romano se murieron. El circo romano se destruyó. Y Juan Vega Adames Palma, un predicador de Sudamérica, dice que cuando él fue a Roma, vio el coliseo gigantesco de piedra y había una cosa de madera que era la única que salía, que era una cruz gigantesca que estaba diciendo que Jesús, la cruz, venció los leones de Roma y las persecuciones. ¿Qué tipo de cristianos queremos ser? ¿Vamos a ser sucesores de eso? ¿O vamos a inventar un cristianismo light? Como conozco a una muchachita que habla de eso. Oigan esto ahora. Y así, sus dificultades en realidad son una causa de gozo. Él está en prisión por las sorprendentes noticias de que el Mesías resucitado de Israel está creando una nueva familia multiétnica. Fíjense que él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, aunque le cueste la vida. Es su labor. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio. Algunos, como Moani Besán y otros esotéricos, cristianismo esotérico, alrededor de la palabra misterio. No, pero este misterio es un misterio revelado. Vean el misterio. El misterio es que Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria en este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es un misterio que los judíos solamente no son salvos, que los de todas las naciones, pueblos, tribus, lenguas, no importa la nacionalidad, no importa la etnia, también el Señor Jesucristo es el Salvador de todos ellos y el Rey de ellos. Oigan. Y aún más. Así como la gloria divina mora en Jesús, Jesús mora en y a través de su familia internacional. O como dice Pablo, el Mesías en ustedes, la esperanza de gloria. Luego Pablo... Así que eso es lo que dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria en este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mi hermano, ¿es Cristo en tu vida la esperanza de gloria? ¿O es Cristo en una historia pasada? A quien anunciamos amonestando a todo hombre, también a los de la iglesia, enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El tiempo pasa, los años pasan, nos ponemos viejos. Un día tenemos que presentarnos delante de Cristo. Queremos mirarlo con gozo y decirle, Señor, fui fiel hasta la muerte. Y Él dirá, yo te daré la corona de la vida. Para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Un instrumento de la gloria de Dios. Epístola de Colosenses, primer capítulo, y después pues vamos a ver todo lo demás que sigue. Las presiones culturales que están tentando a los colosenses a darle la espalda a Jesús. Vamos a ver qué pasaba allí. ¿Cuál es porque muchas de estas cosas están pasando también en nuestro mundo. Las cosas que la iglesia ha tenido que enfrentar. En Cuba teníamos que enfrentar cosas. Y en los años 40 también. Y en México, y en Latinoamérica, y en España, y en Europa. El cristianismo siempre ha tenido que enfrentar cosas para ir adelante. Como Pablo diría allá en Hechos de los Apóstoles, dice que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quizás tú estás bajo persecución y no lo sabes. Yo me recuerdo cuando en mi época gente que me quería me decía, ¿y para dónde vas? Yo decía, voy para la iglesia, pero estás iluminando, te vas a mojar. No, está bien, me mojo, pero no importa. Si yo me mojé ayer porque estaba jugando voleibol. Pero si le sigo la pista a ese camino, pues entonces no soy un cristiano fiel, soy un cristiano mediocre. Mucha gente quiere que tú pierdas tu primogenitura. Mucha gente quiere... ¿Usted se ha puesto a pensar qué es lo que quiere decir? Que ninguno tome tu corona. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno tome tu corona. ¿Qué quiere decir? Que la tuya, nadie se la ponga. Que nadie te la quite
que cuando la vayas a buscar no la tengas, que ninguno tome tu corona. Mi querido hermano, estamos en un mundo difícil. La palabra muerte, yo le decía en estos días, la palabra muerte se ha convertido en una realidad. Antes parecía algo empírico y nada más que para los viejitos, muy viejitos, para los que estaban enfermos. Así nos acostumbramos y resulta que este mundo de la noche a la mañana se convirtió en un fenómeno de angustia, de tristeza, y cada día la iglesia tiene que tener más poder del Espíritu Santo para poder ir adelante en medio de todas las cosas que nos presionan. Mi mujer quería que yo le cantara, quería que cantara algunos coritos. Por ejemplo, estamos en medio de la música, hay uno muy conocido, no puedo tocar la guitarra porque tengo un problema en un dedo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el redimido y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y recuérdense que cuando Pablo dijo regocijaos en el Señor siempre, estaba preso. Que no se los olvide nunca, Filipenses 4:4, estaba preso en ese momento. Hay otro himno, y aquí voy a poner esto por si alguno, hay uno que dice, Santo Espíritu. Santo Espíritu llena mi vida, pues con Cristo yo quiero morar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas a Cristo el Rey. Alabanza, alabanza, alabanza al Rey. Bueno, no sé si alguno se acordó de algún corito que quiera que le cantemos. A ver, ¿quién quiere uno de esos coros eternos? Hay uno que dice, recuérdense este. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Venga el domingo, no puede perderse el domingo, que el domingo vamos a cantar hasta por los coros. ¿Alguno más? ¿Nadie se ha acordado de alguno? Hay uno que dice, lo aprendí en Zona 58. Lo aprendí cuando estábamos en La Palma, en Pinar del Río, Pop y yo, cuando aquello, el Linario Bautista no existía. Estoy hablando de los años 73, y oíamos los himnos de la vida cristiana de HCJB, La Voz de los Andes. Eso nos mantenía todos los días, oíamos. Y no solamente eso, sino, por eso quizás me hicieron juicio popular, porque también se lo enseñaba, le ponía los radios a los campesinos para que oyeran La Voz de los Andes, para que oyeran la campaña de Luis Palau. Un día Luis Palau casi se echa a llorar cuando yo le dije en un foro de él, en un programa que él tenía, le dije que yo le ponía los programas Cruzada a los campesinos en Cuba para que escucharan. Él no podía olvidarse de eso. A ver, ¿cuál es el coro? Decía uno así.
mi Cristo, su poder me ha salvado del horrible pecado en que yo me encontraba. Ya no tengo palabra, aunque yo te lo explique. Una cosa es segura, tengo gozo en mi alma y una nueva canción. Una cosa es segura, tengo gloria en mi alma y una nueva canción. Como diría alguien, alábale porque Él vive. Canten, hermanos, canten. No es solamente que el que canta su madre espanta, sino que el que canta glorifica al Señor, como hizo Pablo en la cárcel de Filipos. Y cuando usted glorifica a Dios en medio de las pruebas, algo grande pasa. El reino de Dios se mueve a su favor. Cantemos, alabemos a Dios. Recuérdense el próximo viernes, hermanos del coro, no fallen. Todo el que quiera cantar un himno especial venga el viernes y nos vamos a preparar para dar en medio de la pandemia un concierto. Hasta los niños quiero que canten, las muchachitas que cantan tan bonito, prepárense, ensayen. Aibel ensaya a Vanessa y a la niña para que puedan cantar el domingo. Queremos tener un culto de alabanza el domingo a la mañana, que es nuestro culto para la música cristiana de septiembre. Esperamos que Dios les bendiga, mis hermanos. Recuérdense de los colosenses, recuérdense de vivir la vida que toda esta gente vivieron. No era fácil, era más difícil. Ahí los leones eran terribles, pero el Señor Jesucristo nos dio un camino y todos aquellos que le amaban entraron por él. Así que Dios les bendiga, es nuestro deseo. Déjenme tener una palabra de oración. Señor, estamos orando, dándote gracias por hombres como Pablo, por otros cristianos que vinieron después cuando él murió, y nuevos que murieron y fueron semilla, y otros se levantaron, y hasta hoy, Padre, ha habido una sucesión de tus amados que han tenido el valor de levantarse para llevar adelante la antorcha del Evangelio. Ayúdanos en esta época, nos ha tocado a nosotros, y no permita, Señor, que seamos débiles en medio de un mundo tan necesitado de un cristianismo poderoso. Llénanos de tu espíritu, bendice a cada hermano. Si a alguno le falta la fe, auméntasela. Si alguno está sufriendo, llénale de tu paz. Dale, Señor, a cada uno tu bendición. Gracias por la Iglesia Sion. En el nombre de Jesús, el Señor de los cielos y de la tierra, el autor de este mundo y de la salvación. En su nombre oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, los amo y quiero cantar con ustedes el próximo domingo. Que Dios les bendiga mucho.